Hoy es 10 de abril del 2013. Amado Padre, pedimos que esté bendiciendo este día, miércoles, que vamos a hacer este estudio, este libro puritano del pastor John Bunyan, del cual él dejó y escribió como para dejarnos, o sea, dejado a nosotros, o sea, y que podamos seguir estudiando este libro. Vamos a ver el día de hoy capítulo 10. Cristiano sufre muchas aflicciones en el valle de sombra de la muerte, pero habiéndole enseñado a la experiencia, a ser vigilante, anda siempre con la espada desnuda en la mano, ejercitando en la práctica de la oración, y entonces de esta manera pasa con seguridad y sin experimentar daño alguno. Es así. Cuando apenas se había acercado al borde de la sombra de muerte, se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa. Eran hijos de aquellos que trajeron malos informes de la buena tierra, con quien Cristiano probó la siguiente conversación. Cristiano, ¿a dónde van? Hombres, atrás, atrás. Y si estimas en algo tu vida, tu paz, te aconsejamos que hagas lo mismo. Cristiano, pues, ¿por qué? ¿De dónde hay? Hombres, que nos dirigimos por este mismo camino que tú vas. Habíamos avanzado ya hasta donde nos atrevimos, pero apenas hemos podido volver, porque si hubiéramos dado unos cuantos pasos más, no estaríamos ahora aquí para darte estas noticias. Pero, Cristiano, ¿qué es lo que habéis encontrado? Hombre, casi estábamos ya en el valle de la sombra de muerte cuando felizmente entendimos nuestra vista delante de nosotros y descubrimos el peligro antes de llegar. ¿Pero qué habéis visto, hombres? Hemos visto el valle mismo, que es tan negro como el pez. Y ahí, en la tradición que yo dice sustancia resinosa, ólida, que se obtiene echando agua fría en el residuo que deja la trementina después de sacarle del agua ras. Creo que será como un olor muy podrido. ¿Brea dice? Bueno, sí. Brea, muy bien, gracias por la aclaración. Muy buena, pues por ahí hay traducciones, o si tiene un texto o algo, ahí me lo decís porque está bueno que tengamos diferentes traducciones de todo eso. Gracias por el aporte. Hemos visto allí los fantasmas y sátiros y dragones del abismo. Hemos oído también en este valle un continuo aullar y gritar como de gentes sumidas en misericordia indecible, que allí sufren agobiadas bajo el paso de aflicciones y cadenas. Sobre este valle también se entienden las horrendas nubes de la confusión. La muerte también cierne sus alas constantemente sobre él. En una palabra, allí todo es horrible y todo está en espantoso desorden. Cristiano, lo que decís no me demuestra sino que este es el camino que debo seguir hasta el deseado puerto. Hombre, sea enhorabuena, nosotros no queremos seguir este. Y con esto se separaron y Cristiano siguió su camino, pero siempre con la espada desnuda en su mano por temor a ser acometido. Hoy lo voy a dividir en dos partes. O sea, primero esta parte y antes que él entre, porque primero tiene un encuentro con estos personajes. Aquellos que conocen un poco de las escrituras se van a dar cuenta. Acá dice que estos eran hijos de aquellos que habían mandado el informe. O sea, vimos que es una alegoría, o sea, lo que estamos leyendo, o sea, de Bunyan siempre, ¿no? Cuando vemos, o sea, si nosotros nos vamos a números 13, yo lo tengo acá ya buscado, abierta, y había números 13 la misión de los 12 espías, ¿no se han escuchado algunas veces? Donde lo mandan Jehová le manda que vaya a poseer la tierra de Canaán, 12 espías. Lo que sucede es que ellos van y se encuentran con que había gigantes dentro de la tierra, y como habían gigantes, ellos ven temerosos y vuelven con un informe, o sea, diciendo que no pueden entrar. O sea, ¿han escuchado alguna vez la historia de los gigantes que hay ahí? Sí. Entonces, y ellos cuando llegaron en la parte en el 27, el número 13-27, se contestaban: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente
fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. También vimos allí los hijos de Anac, Amalé, Abitá, y bueno, sigue nombrando un montón, entonces, ¿no? Entonces Caleb, fueron dos nomás, Josué y Caleb, lo que le pudieron entrar, después todos los demás Dios los desecha, porque no, el asunto se trata de no confiar en la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que tenés que entrar en esa tierra que Él te ha dado, que te ha prometido, la gente, te vas a encontrar con gente que te va a decir, no vayas por ese camino, no vas a tener problemas. El asunto está enfocado así, el tema de hoy, la primera parte. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tenemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones no subieron con él y dijeron, no podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para conocer la tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Después no nos olvidemos que como Dios los castiga más adelante, ¿no? Dice que tenía que era Josué y Caleb, o sea, lo que creyeron en la palabra de Dios. Y lo que sucede que a veces, o sea, cuando nosotros vayamos a querer poseer la tierra que nos dio, no olvidemos que la tierra Canaán es algo simbólico. Si vamos al libro de Hebreos, ya también lo tengo abierto, porque si no el sermón siempre se me hace un largo a mí. Pero es Hebreo 4. Hebreo 4 en un momento, por favor, porque de Hebreo 3, yo le invito a que lo lean, Hebreos 3 en adelante, el reposo del pueblo de Dios, era un simbolismo. No nos olvidemos que siempre era una tipología que apuntaba a Cristo, la tierra. Por supuesto que es una tierra. Si te vas al libro de Hebreo, el escritor del libro de Hebreo te aclara mucho. Fíjate que en el Hebreo 3:18 se dice, ¿y quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, dice Hebreo. ¿Por qué? Porque él dijo, vayan y tomen esa tierra. Y ellos, no. Lamentablemente los de la prosperidad lo enfocan para otro lado, que Dios te da la promesa, que vos podés tomarla, decretarla. Y no está hablando de eso. Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo pueden discernir muy fácil que está hablando acá de Cristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Esa es la tierra que Él nos prometió. En Él tenemos descanso para nuestras almas. Y ellos te vas a encontrar siempre con personas que te van a querer desviar, ¿no? Fíjate que, en la parte, él le dice, porque si leemos todo el libro de Hebreos, o sea, el Hebreos 4, en esta parte que yo le invito, por supuesto, yo no lo voy a leer porque es largo, ¿no? Pero se van a dar cuenta que apunta al Señor Jesucristo. Hebreo 3, más o menos Hebreo 3 y Hebreo 4, que lo lean, el escritor de Hebreo les está mostrando, ¿no? Pero estos no querían entrar. O sea, había una de las cosas que no pudieron entrar es por causa de incredulidad. Fíjate que dice que ahí esa tierra traga a los hombres, donde estaba ahí. O sea, para poder llegar ahí, o sea, ahí había problemas. Y eso es lo que sucede con esta gente, ¿no? Que solamente José, Caleb, o sea, lo que dijeron, vamos y entremos, tomemos, ¿no? Aquellos que creen la palabra de Dios, o sea, aquellos que han confiado, los que son incrédulos, o sea, fíjate que nosotros vimos todo este tiempo atrás, ¿qué encontramos? Personas que no confiaban en Dios, encontramos temerosos, desconfianza, flexible, todos esos se volvieron para atrás, porque no confiaban en la palabra de Dios. Acá encontramos otros más de nuevo, que en camino continuamente te van a encontrar una vida, pero ¿cómo es posible? El día del Señor, pero el día del Señor, ¿cómo? Y Dios nos mandó un día para guardar, que es el día de reposo, el día de descanso, un día guardarás, un día santificarás. Y por supuesto que también eso es la iglesia, o sea, nosotros sabemos que todos los días, o sea, deben ser santos, no solamente el domingo. El domingo nosotros cuando lleguemos a nuestra confesión vamos a ver, es el día, o sea, que nosotros, o sea,
apartamos, o sea, para la edificación totalmente, dejando las cosas del mundo que estamos durante la semana, y nos dejamos a estudiar la palabra de Dios, escuchar ahí, no congregarnos como iglesia, y después estar enseñando, o sea, aquellos que están en sus casas, los maridos también teniendo su devocional también con las mujeres también aprendiendo, y todo creciendo al día del Señor junto, ¿no? Que es también lo que vamos a tener eternamente, ¿no? Si no podemos guardar un día, es imposible que vamos a poder toda la eternidad. Entonces, ¿qué? Simboliza a Cristo, pero siempre te vas a encontrar con gente, o sea, que dice, no vayas. Y bueno, pero ¿qué pasa? Cristiano, fíjate que dijo, Cristiano dijo, es lo que me decís, si no me demuestra, no me dice, que tengo miedo, sino dice, me demuestra que debo seguir, ese es mi puerto, dice él sabe que no, que tiene que seguir hacia ahí, ¿no? Bueno, voy a seguir hacia adelante, y con esto se separaron, dice, y Cristiano siguió su camino, pero siempre con la espada desnuda en su mano por temor a ser acometido. Entonces me di con mi vista todo lo largo de este valle y vi a la derecha del camino un foso profundísimo que es donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante los siglos, haciendo todos parecido en él miserablemente. Por la izquierda vi un charco peligrosísimo en el cual, aun siendo bueno, el que tiene la desgracia de caer no haya fondo para sus pies. En él cayó el rey David una vez que indudablemente se hubiera ahogado si no se hubiera sacado el que es poderoso para hacerlo. Voy a tratar por pedacitos, así, si no lo leo todo, después no lo vamos a ver. Entonces, acá ya entra ahí ya empieza a entrar al valle, ya empieza a entrar al valle de un momento porque me olvidé el título. O sea, ¿vos tenés tu título ahí? O sea, el Valle de la Sombra y la Muerte. Acá lo tengo. Ya está. El Valle de la Sombra y Muerte. Bueno, acá en este valle, o sea, él se va a encontrar, o sea, con muchas cosas. Por supuesto, no es que se encuentra con la muerte misma. Estamos viendo es algo, es una analogía, ¿no? Una analogía, sí, no es real lo que está sucediendo, o sea, acá. Por eso tenemos que verlo, y Bunyan nos da ciertas está muy bíblico, porque aparece en texto bíblico. Si vos lo mirás bien, él te ayuda viendo acá donde cayó el rey David, te muestra después, hay donde dice, un camino, un foso profundísimo donde unos ciegos han guiado a otros ciegos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nuestro camino, o sea, cuando entremos, o sea, no es todo rosas en nuestra vida. O sea, si en nuestra vida, nuestro peregrinar, no es todo rosa y todo lindo y todo te va a ir en el ministerio y como mujer cristiana, como varón, va a estar todo bien, sino que vamos a tener que pasar por un valle de sufrimiento. Y en este valle, o sea, sabemos que vamos a estar creciendo en madurez, ¿no? Así que acá él dice que pasó, o sea, ese camino, un foso profundísimo donde unos ciegos han guiado a otros ciegos. Y Mateo 15, del 10 al 14, yo lo voy a buscar, Mateo 15, del 10 al 14, dice así. Y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a un discípulo dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que, ¿a quién se está refiriendo acá Bunyan cuando está hablando? Lo que se está refiriendo,
Lo que se está refiriendo acá Bunyan es a ciertas personas que te vas a encontrar en tu camino. O sea, te vas a encontrar con falsos, en este caso Bunyan está nombrando, o sea, por supuesto ahora a los fariseos, o sea, porque sacó, por lo que nombra aparentemente acá es Mateo 15, día al 14, porque el único que aparece el foso que cae en Otiquía de Trasiego, son falsos maestros religiosos que te van a decir que no vayas, o sea que Cristo no es, porque no olvidemos que él estaba yendo en el contexto que según lo que estamos leyendo, él estaba entrando, o sea, a la tierra, ¿no? Prometida, y vemos que es Cristo, no es una tierra donde, o sea, se está hablando que es Cristo, según el libro de Hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Te va a encontrar con falso maestro, el falso dice, no, ese no es el camino que estás siguiendo, y vamos a ver, ahora a mostrar, no porque yo me tomé el tiempo esta semana de agarrarme otro libro de Bunyan, también son fotocopias, pues no tengo clavacetas que están ahí que tenemos, o sea, estos son fotocopias. Y tengo otra fotocopia que también, que gracias a su lima, ¿cómo se llama? Ahora lo voy a abrir un ratito. Por eso lo estoy leyendo un poco rápido. Te va a encontrar con falsa gente que quieren que vos también, con falsas doctrinas, y quieren desviarte, otro de los problemas que él encuentra acá, ve un charco peligrosísimo, o un pantano, según la traducción que tengas. Pero, y dice, en el cual, aun siendo bueno, el que tiene la desgracia de caer, no haya fondo para sus pies. Un momento. A ver. Ahí está. Estaba diciendo entonces que había un pozo, o sea, un charco peligrosísimo en el cual, aún siendo bueno, el que tiene la desgracia de caer no se haya fondo para sus pies. Y aquí está nombrando, acá está nombrando a quién, al rey David. Entonces, creemos, o sea, ¿qué pasa? Cuando vemos, porque está hablando que hubieran muerto, aquellos que conocen la historia del rey David, saben que David cayó, no en un pecado, cayó en varios pecados. Un pecado le trajo una consecuencia, otro pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado. Ya lo saben, no hace falta que lo esté nombrando. Él adultera, manda a matar al esposo de otro, tiene un hijo con ellos, quiere ocultarlo. Bueno, pasa supuestamente, se cree como un año más o menos, se calcula porque ya había nacido chiquito, era grande, y bueno, se calcula que por ahí escondió el pecado. Entonces, ¿quién cayó? Creemos que ese foso que está hablando, se está hablando, o sea, ¿de qué? Del pecado, o sea, donde se ensucia y queda ensuciado y enlodado. Entonces, ese es el valle donde él está pasando, está entrando como cristiano. Y si no te está sucediendo nada de esto, lo que venimos hablando hace como un mes, dos, 2 meses, y todo está bien, no hay confrontaciones, no has tenido nada de esto, no te identificás con esto, porque lo sacamos de la Biblia, la mayoría de casos, no es que estamos sacando de un librito de Bunyan. Está sacado de la Biblia, contexto. Es bueno que nos reconsideremos si somos cristianos, porque si está todo bien, y no hay confrontaciones, no hay lucha, el cristiano no va a pelear, no te sucede nada, todo, te codeas con todo, parece que está todo bien, y te dicen bien, muy bien. Y Cristo dijo, ay, cuando ustedes le digan que está todo bien, porque es imposible que el cristiano se esté palmeando y esté caminando por el mismo sendero, es algo imposible, el cristiano va a tratar de huir. Entonces, ¿qué muestra? Que el cristiano se va a encontrar con muchas de estas cosas. Cristiano sigue diciendo en la parte, después de eso dice, fíjate que dice que Cristo, o sea, que Dios es poderoso para sacarlo, no se lo saca de ahí a pesar que David ha caído. La senda era también excesivamente estrecha, viéndose por lo mismo el bueno de cristiano en muy grande apuro porque en la oscuridad sí procuraba apartarse del foso. Por un lado se exponía a caer en el charco, por el otro, y se trataba de evitar el charco a un lado o al otro, a no tener el sumo cuidado, estaba a punto de caer en el foso. O sea, caía en el charco o caía en el foso. En uno de los dos caía. ¿Por qué?
Entonces tenía que tener mucho cuidado a punto de caer en el foso. De esta manera marchaba lanzando a Marcos suspiro, porque sobre los peligros ya mencionados en el camino por aquí estaba tan oscuro que muchas veces al levantar su pie para dar un paso no sabía dónde ni sobre qué iba a sentarse. En la vida cristiana, mientras vas andando, o sea, te vas a encontrar siempre, o vas caminando por el camino, te vas a encontrar con los falsos maestros, con los falsos amigos, con los falsos, todos que te dicen, no, ese camino no sigas por ahí. Y si te querés lo que ves, no, lo quiero que otro, te vas a encontrar del otro lado con que está, contándose donde que podés caer, donde cayó el rey David. El rey David no nos olvidemos que cayó por perder el tiempo. O sea, él en vez de estar en el campo de batalla, dice que estaba el día ese, se levantó, se subió a la azotea, dice, mientras cuenta la palabra de Dios, cuenta que estaba el ejército combatiendo y él se fue a distraerse, así como no. En cambio con el cristiano está siempre combatiendo, está con la palabra de Dios, está, sí, no negamos que no te va a pasar nada, vas a tener lucha porque más te vas a encontrar más y más y más. Pero no va a ser así en el caso de este caso que él estaba oceando, ¿no? O sea, oceando es perdiendo el tiempo. O sea, sí no hacía nada malo, pero no estaba haciendo nada bueno. O sea, sí estaba perdiendo el tiempo. Y que Pablo dice que dejemos de perder el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Vino por eso. Entonces, como a la mitad de este valle vi que se encontraba la boca del infierno a la orilla del camino. La boca del infierno a la orilla del camino, ¿no? Acá es muy difícil entender la analogía esa que usa Punchan. O sea, porque no te da, en algunos lados te da un texto bíblico, vos podés ir a indagar, buscar, pero en alguna parte no. Acá la boca del infierno, o sea, la orilla del camino, yo creo, o sea, que puede llegar a ser el mundo. Porque el mundo, la boca por la que habla, el mundo, o sea, podés tener muchas cosas. Hoy tenés la música del mundo que te habla, la boca del infierno, tenés la tele, tenés la telenovela que muestran adulterio, muestran suciedades, muestran cómo faltarle el respeto al hombre, el hombre faltando el respeto a la mujer, utilizándolo solamente para las cosas que él quiere nada más, y vemos muchas cosas, los hijos les faltando el respeto, y la caja de Satanás que se llama televisor. Y esa es la boca para mí del mundo, o sea, como habla, tenés las publicidades, que si para vender la Coca-Cola la señorita se tiene que sacar todo, tenés el hombre, todo esto, los perfumes, te vas al centro, la codicia de las ropas, las vanidades de las mujeres, la mujer para poder encontrar necesitas ponerte el vestido así, el hombre tiene que ser así, y el mundo siempre hablando con su boca para poder desviarte del camino, y siempre eso para mí es la boca del infierno, donde él está hablándote para que vos, ¿no? Entonces terrible fue entonces la situación que Cristiano dice, estoy en la página 82 yo. No sé. Disculpen porque como una fotocopia, porque no sabía qué hacer, pues veía salir llamas y humo con tantas abundancias, juntamente con chispas y ruidos infernales que viendo Cristiano de que nada le servía la espada que tanto había valido para Polión, terminó envainarla y echando mano de otra arma, a saber, de toda oración. Y así le oía clamar, libra, oh Jehová, mi alma. Y así siguió por mucho tiempo, viéndose en vez de cuando envuelto por las llamas. También oía voces tristes y gente como corriendo de una a otra parte, de manera que a lo mejor creía iba a ser desgarrado o pisoteado, como en el lodo en las calles. Este espectáculo horroroso y estos ruidos terribles le siguieron por algunas leguas. Cuando nosotros leemos Salmo 23, 4, dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y después sigue diciendo, ¿no? ¿Quién está escribiendo acá? Sabemos que está escribiendo Salmo de David, Salmo 24, aunque ande valles de sombra y de muerte. No nos olvidemos que David era perseguido por Saúl. Y David mismo, en el Salmo 27, que también es un himno, una canción que lo han hecho, Salmo 27 dice así, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos trompezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. ¿Cómo podemos aprender entonces? A veces también este valle de sombra y de muerte va a representar cuando estás sufriendo persecuciones, enemigos que están en contra. Por eso siempre digo, ¿está linda tu vida cristiana? ¿Está todo bien en tu vida? No tenés ataque de familiar, no tenés ataque de amigos. Tu Facebook está bueno, todo está bueno, las amistades están buenas, tu vecino está bueno con vos, tenés vecino testigo, tenés testigos mormones, todo está ok, porque sos cristiano bueno. No pasa nada. En cambio, el cristiano que quiere andar bien por la senda correcta y estrecha, se va a encontrar con ataques. Se va a encontrar con mis enemigos quieren atacarme a mí, tengo muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque el cristiano no se está codeando con el mundo. Él camina por una senda que tiene que ir, sabe que tiene que llegar, tiene una meta donde llegar. Y en eso le van atacando todo. Y va escuchando voces, y él tiene que estar combatiendo. Porque son pocos los que van a llegar ahí. O sea, no. Entonces lo que sucede es que va a tener esas aflicciones y esos sufrimientos él. Tampoco estamos hablando de que tenemos que pelear con la gente ni decirle nada a nadie. Solo que somos como somos. No tenemos que ser un fariseo legalista, sacar la Biblia cada cosa que me dice. No, aquellos que son cristianos saben. Son siempre lo mismo. O sea, siempre le preguntan algo y su palabra es verdad, su palabra es justicia, su palabra es rectitud. Pues es muy difícil entenderlo a Cristo cuando hablaba. Eso es lo que sucede, ¿no? Que vamos a tener ese problema, ¿no? Y bueno, te vas a encontrar con mucha gente, ¿no? Como Romanos 2, 17 al 19, que te vas a encontrar con muchos fariseos en el día de hoy, faltas religiones, y bueno, quieren que te desvíe, ¿no? Como ella dice los fariseos en Romanos 2, 17 al 19, te dice que ellos eran, no confiaban en Cristo, sino en la justificación. Ellos hacían muchos kilómetros para hacer un prosélito y desviarlo. Y te vas a encontrar con mucha gente que no quiere que entres a la tierra, no llegues. Tenemos nosotros la promesa ahora, pero en Romanos 13:11 dice que la salvación nuestra está más cerca todavía, porque de cuando hemos creído. Debemos llegar al final. Yo hice la oración, no pasa nada. Escucho un sermón, no pasa nada. Todavía estamos en el camino para llegar. Nuestra salvación está más cercana de cuando creímos. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Está más cercana, hay que seguir, hay que proseguir la meta. Y eso cuesta, va a costar sufrimiento. Entonces estaba leyendo en el versículo. Quería nombrar algo ya. Fíjate que me llamó la atención. No sé si aquellos han tenido la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de leerme un librito que tengo, una fotocopia de Bunyan. Y me llamó la atención esta parte, pero en el libro del Progreso del Peregrino dice, cuando envuelto por la llama también oía voces tristes y gente corriendo de una a otra parte. A lo mejor creía que iba a ser desgarrado o pisoteado como el lobo en las calles. Este espectáculo horroroso y estos ruidos terribles le siguieron por algunas leguas. Por fin llegó a un lugar donde le pareció oír que venían hacia él una legión de enemigos. Esto le hizo detenerse y pensar seriamente qué le convendría hacer. Por una parte le parecía mejor volver, pero por otra pensaba tal vez habría pasado ya más de la mitad del valle. También se acordó de cómo había vencido ya muchos peligros y discurrió en que el peligro de volver podría ser más y mayor que el de avanzar, y se decidió a seguir, pero como los enemigos parecían acercarse más y más hasta llegar casi a tocarle, gritó entonces con una voz vehementísima: andaré en la fuerza de Jehová. A cuyo grito huyeron y volvieron a molestarle más. Una cosa me llamó mucho la atención y no lo quise pasar por alto. Advertí que el pobre cristiano estaba tan aturdido que no conocía su propia voz, y lo advertí que de la manera siguiente: cuando hubo llegado frente a la boca del abismo, encendió uno de los malignos, se deslizó suavemente detrás de él y silbó a su oído muchas y terribles blasfemias que el pobre creía que salían de su propio corazón. Esto apuró a Cristiano más de que todo cuando hasta entonces había sucedido. Pensar siquiera que pudiera blasfemar a aquel quien
antes había amado tanto. Si hubiera podido remediarlo, yo no lo hubiera hecho, pero no tuvo la discreción de taparse los oídos ni de averiguar de dónde venían estas blasfemias. Hay un texto bíblico que habla de aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios no blasfema. Voy a contar algo mío. O sea, yo sabía la Biblia, ayer tuve casi una hora, estoy buscando y yo sabía que estaba en Primera de Corintios, y no me la encontraba, lo estoy contando para contarle cómo, lo voy a leer en 2 segundos el texto, o 3 segundos, pero a mí me costó, no lo pude encontrar, lo buscaba, y no me cansaba, lo voy a encontrar, digo. ¿Y qué hice? Tenía mi Biblia hablada en el celular, y me la puse en la mañana antes de salir del trabajo a escucharme todo, Primera de Corintios, así, hasta cuando llegó Primera de Corintios 12, y ahí estaba el texto, que digo, que esto es lo que escuchaba Cristiano. Y 1 Corintios 12, 3 dice así: por tanto vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ese texto me costó un montón de horas encontrarlo. Pero ¿qué sucede? Que Cristiano estaba teniendo una lucha interior. Aquellos que me conocen saben de que yo una vez pasé por estas cosas, y que lo que no pasaron es lo que si alguno está escuchando por internet no va a entender nada porque no lo viviste. Y no te estoy diciendo que necesitas estas vivencias para ser cristiano. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Debes, la palabra, o sea, manda esa, ¿no? O sea que debemos pedirle a Él que nos salve nuestros pecados. Pero hay ciertas personas que han pasado ciertas cosas cuando han salido de estas iglesias carismáticas. Han escuchado voces, cosas así, y han tenido confrontaciones. Cuando yo lo cuento, me miran y me hacen: ¿estás loco? Pero ahora voy a traer a un pastor que se llama John Bunyan, por un libro que él tiene, y como es John Bunyan, nadie dice nada. Pero cuando yo lo escucho, y yo digo: no, pasas, sí, estás mal de la cabeza. Y lo que sucede, cuando yo digo pasa algo, traigo a Calvino, sí, todos se caen callando. Traigo a Luis Perkov, no pasa nada. Y siempre sucede, pero hay hermanos que le han pasado estas cosas, como a mí. Pero lo que sucede es que no les sucede a todos. Yo les invito a que lean John Bunyan, Gracia Abundante. Es un muy, pero muy buen libro. Antes de perder el tiempo con las cosas del mundo, estos libros son buenos. Él abre su corazón acá y muestra. Él decía, cuenta la vida de él, cómo era. Él decía suciedades, le hacía cosas a la gente. Era tremendo hasta cuando se casó. Él cuenta su historia. Y el asunto es que él escucha un sermón, después, tiene que leerlo, está hermoso el libro. Pero una parte, esto de que escucha voces, yo cuando escuché digo, hermano. Y él, en una parte, pero esa por supuesto no me sucedió mal. Cristo me libró después que salí de esas iglesias, de carismático, cuando estaba lleno de demonios. Pero fíjate que él dice, una parte que yo tengo, en Gracia Abundante, o sea, no es el profesor Peregrino, este es otro libro. Él dice: un mes después llegó la gran tempestad, me vino después, yo voy a tratar de resumir porque es largo, no voy a tratadito cuando termino más. Pero él, en una parte, él dice que le vino, que esto le había advertido, él tuvo un sueño, que algo venía, tormenta, algo de eso, y él no sabía, y él dice, como yo era chico, no sé, algo así, dice, yo era tan hecho ignorante que no entendía la razón por la que sucedía esto, y aunque muy pronto pude vislumbrar que era enviada desde el cielo, como una llama, era para despertarme, para prepararme lo que iba viniendo. Es como que Dios siempre le advertía por algo, o le mostraba a él en una visión, en un sueño, alguna. No sé por qué lo hacía con él, no lo hace con todo. Pero le advertía, y él al principio él no podía entender las cosas, o sea que Dios le mostraba, Dios le advertía antes que llegaran las cosas para que él pudiera solucionar. Y aparentemente, y ese es Bunyan, es un puritano. No estoy diciendo que en el día de hoy vas a ver visiones, nada de eso, porque tenemos la palabra de Dios como regla de fe y obediencia, y solamente a ella. Y el Espíritu Santo no se mueve sino con la palabra de Dios. En este caso, nosotros tenemos, antes que los libros de Bunyan, antes que el progreso de Peregrino, tenemos la palabra de Dios, que ella es la que nosotros nos alumbra. Pero él dice: me llegó la gran tempestad, las tinieblas me oprimieron, de acá la de tiniebla. Llegaron oleadas de blasfemia contra Dios, y Cristo las atontaba, y estos pensamientos blasfemos eran atizados por preguntas. El asunto es que él tenía muchos problemas en la cabeza, por decirlo. Él quería maldecir el nombre de Dios en su mente. Esto no sé si le pasó a muchos que tener estos tormentos en la mente.
El tentador me dio firme también esta pregunta. Y el tentador decía esto. Y él sentía en su mente, ¿cómo puedes decir que los turcos no tienen una... Esto lo vamos a ver, ahora terminamos este progreso de Peregrino, que él nombra dos, a Papa y al otro turco. O sea, Papa está hablando del Papa, que estaba sentado ahí. Pero en eso justo le habla el tentador, dice, ¿cómo puedes decir que los turcos no tienen unas escrituras tan buenas para demostrar que su Mahoma es el Salvador como nosotros lo tenemos para probar lo que es Jesús? Y él siente eso, ¿no? Todo el mundo cree, este está hablando el enemigo, en su mente, todo el mundo cree que en su propia religión es la recta, sea judío, maometano, pagano. ¿Y qué pasaría si toda nuestra fe en Cristo y las Escrituras eran simplemente nuestra imaginación? Él decía, y si las Escrituras y la Biblia, esto será verdad. ¿Sí? Bueno, él decía, y él leía y llegó en un momento que decía, pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Esto pasaba en la cabeza de Bunyan, que no lo crean. Léanlo, se llama Gracias lo verán, es un buenísimo libro. Tenemos las escrituras, pero hay buenos libros. Y bien se acordaba lo que decía Pablo y todas esas cosas, ¿no? Estoy tratando de adelantarme. Y él dice que se apoderaron de un espíritu de él, decía, bueno, o sea, de esos pensamientos. Ahora sí que estaba seguro de que estaba poseído por el demonio. Y en otras ocasiones pensaba que me había vuelto loco. Así, y en vez de alabar y engrandecer el nombre de Dios, cuando oía hablar de él, me venía en la cabeza algún pensamiento horrible y blasfemo, que se me disparaba como un rayo en contra de él desde mi corazón. Esta cosa me hundía en una desesperación profunda porque llegué a la conclusión de que no podía hallarse en alguien que amara a Dios. Y él sigue hablando, y yo cojeaba, chillaba y clamaba, y se acordó de Saúl y el espíritu maligno que lo poseía en 1 Samuel 16:14, que tenía un espíritu. Entonces yo no soy cristiano, entonces tengo estos pensamientos. Ahí está la mente de Bunyan. Me encantan, porque siempre estoy escuchando el pastor invencible desde el púlpito. El pastor que nunca, vos lo ves que, y siempre están así, y tú estás checada así, yo soy el único pecador. Porque él nunca hace nada, parece. Es como que fueran invencibles nunca. Yo sé que y este hombre me encanta, no estoy levantando la bandera para pecar ni nada de eso, que no se entienda mal. Estoy hablando de pastores que abrían sus corazones. Soy un ser humano más que otro, yo también tengo mis luchas, tengo mis aflicciones. Todavía no llegué a la glorificación. Y Bunyan era alguien así, ¿no? Lamentablemente hoy siempre tenemos y me gusta, ¿no? O sea, que haya varones bien de Dios, pero están ellos solos, nosotros estamos solos, somos seres humanos igual que los demás. O sea, nosotros también tenemos ataques en nuestra mente cuando salimos a la calle. Lamentablemente, como yo cuando estuve hablando con otro, uno hablaba, digo, él hablaba, no sé qué, y había otro pastor, y yo le dije, y estaba el pastor de él, y le dije, él también tiene la misma cosa que tiene en tu mente. Lo estábamos tomando mate ahí, y me quedó mirando el pastor, porque pasa es que no te das cuenta. Si él también debe tener ataque. Y es así, estos ataques vienen a la mente, solo que muchos no las cuentan y las guardan. Entonces, ¿qué sucede? Hablaban de pecado contra el Espíritu Santo, el tentador me hacía desear cometer ese pecado, y quería tanto cometerlo, que no quería poder tener descanso hasta poderlo hecho. Si este pecado consistía en decir alguna palabra contra el Espíritu Santo, entonces mi boca estaba dispuesta a decir esa palabra, tanto que si quería dejarla como si no. La tentación era tan grande que con frecuencia oprimía mis labios, dice, o me empujaba las mandíbulas con la mano, así, por lo que la boca no se abriera. En otras ocasiones metía mi cara en los charcos del barro, para que la boca no dijera nada. El pastor yo mucho, ¿no? Metiendo la cabeza en el barro, tapándose y mordiéndose los labios, porque tenía esas cosas. Y esas luchas que vienen, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa? Vas a encontrar a muchos que pueden hablar con mucha autoridad sobre ciertas cosas y en otras no. ¿Por qué? Porque hay ciertos pecados que has cometido tanto en tu vida que después vuelven. Aquellos que conocen la historia de Bunyan van a saber por qué, o sea, van a entender. Él era un maldiciente, como Isaías decía, yo veteaba en cosas. ¿Qué sucede? Aquel que vivía y siempre una sociedad, una maldición, y todo cosas, maldiciones y sociedades, maldiciones, que recordemos que el libro de 1 Corintios dice que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. O sea, que están maldiciendo siempre. Lo dice 1 Corintios 6, no sé, 6 a 11 por ahí. Y Bunyan tenía esto de su, ya, si lo leen a eso se van a dar cuenta. O sea, al principio todas las cosas que él decía, y tenía una boca muy
Entonces, ¿qué sucede? Lo que le venía a atacar era con qué, con el pecado que él tenía. De que ya que dijera maldición, así, y él sabía que eso estaba mal, que Dios aborrecía esas cosas. Y él tenía esa lucha, y tenía esa, ¿no? ¿Y qué sucede? Esta tentación duró un año, dice, y él se sentía afligido por toda la blasfemia, mi mente se sentía privada, y bueno. Y fíjate que dice, estaba tan afligido de tal manera que cuando intentaba leer durante un periodo algunas veces, o sea, él intentaba leer la Biblia, y sentía a Satán detrás de mí, decía así, tirándome del vestido, dice así, o sea que decía, él sentía atrás que decía, y se miraba así, y estaba queriendo leer la Biblia, y entonces que dice, había palabras repentinas que ponían en duda todo lo que leía, o bien mi mente se sentía privada como un tirón, o de todo lo leído, para que no pudiera recordarlo, ni una frase de lo que quedaba. Por ahí leía la Biblia y me sentía como que algo es verdad, y al rato y no se acordaba de nada de lo que leía. ¿Y cómo es posible si lo acabo de leer? Y él no podía tener esas cosas en su mente estaba, sí, bueno, Satanás le tomaba la mente, tenía una lucha de que no entendía ni jota lo que leía, o sea, y él decía, ¿cómo es posible? Y cuando mis pensamientos iban de un lado a otro y trataba de concentrarlo en Dios, entonces el tentador con gran fuerza ponía en mi corazón la fantasía, la forma de un arbusto o de un toro, para que obrara alguna de estas formas. Y conseguía apoderarse de mi mente, de tal forma que no podía pensar en nada más, que no podía hablar sino ella. Hacía que trasquera sus mentes en otras cosas, ¿no? Bueno, él tenía ese fuerte presentimiento, bueno, ¿no? Es largo esto, ¿no? En una parte ahora, eh, y en una parte, fíjate que él dice, mi mente, yo decía que ellas me mantenían vigilante y alerta, pero Satán me replicaba, yo soy demasiado listo para que puedas contrarrestarme, voy a enfriarte tanto a poco que no lo notes. ¿Y qué me importa si tardo 7 años en enfriar tu corazón? Y si lo consigo, al final, te voy a mecer como un niño hasta que te duermas. Lo haré con tiento y serás mío al fin. Aunque te sientas lleno de celo, iré apagando el fuego. Serás frío antes de poco. Eternamente de mucha. Las voces que él escuchaba, ¿no? Aunque me tarde mucho tiempo, dice. No, porque él se toma el tiempo. Tiene todo el tiempo hasta cuando venga Cristo, ¿no? Y eso es lo que él sentía en su mente. Bueno, él decía que él sacó un texto, él combatía con los textos en la cabeza. Él leía, estoy persuadido que ni la muerte ni los ángeles, él leía, ¿no? Podrá separar el amor de Cristo. Y bueno, y buscaba siempre palabras como que Cristo lo había liberado. Y él sigue hablando y hablando, no tiene que terminar más todo lo que él habla, ¿no? Y él dice, en un momento dice que Cristo les habla de esta en plena sanidad mental, como de lo de otro cristiano. Por eso hay cosas que uno por ahí no la puede llegar a contar, ¿no? Él dice que Cristo, o sea, después lo unió, o sea, trajo paz a la mente, porque fíjate que en Hebreo 2.14 que dice, él también participó igualmente lo mismo para que por medio de la muerte destruyera el poder que el que tenía el imperio de la muerte, el valle de la muerte, ¿no? Y esto es el diablo, y liberaba a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muchos que salimos, como yo, de las iglesias carismáticas, de eso, no salimos con nuestra mente muy buena. Como Bunyan, yo me identifico, por eso amo a este pastor que vivió, o sea, en el sentido como hermano, porque por ahí le contaban muchas de estas cosas al pastor y dice, oh, sí, que no, y no te entienden, porque nunca te vi en el campo de batalla, como estuviste vos. Cuando vos estuviste o cuando estuviste te me estoy identificando a mí. Cuando yo estuve, cuando otros estuvieron y salimos de esa iglesia, nuestra sanidad, como dice Bunyan, acá, nuestra sanidad mental no estaba bien. Dice, sino que también quitó la tentación y me puso de nuevo en plena sanidad mental, como la de los otros cristianos, dice Bunyan. Y a mí me sanó la mente. Yo salí mal de ese lugar, mi mente no estaba bien. Y aquello me ponen a hablar de las cosas que me pasaron, de las voces y las cadenas, algo que no sale bien. Pero en un momento, como dice el pastor Bullo, ¿qué hizo? Me puso en plena sanidad mental, dice. Y así me pasó, como los demás cristianos. Y empecé a estudiar la palabra de Dios, a buscar de Él, a tirar toda esa música blasfema que se escuchaba ahí adentro, y escuchar los himnos, ¿qué es esto? Himno, cantar himno, y tirar todas esas cosas, y bueno. Pero no todos han pasado por esto, por este valle, ¿no? Algunos tuvieron la suerte de nacer en una iglesia de sana doctrina, siempre naciendo desde la cuna, como Timoteo por su abuela Eloida, escuchando la palabra de Dios, cántico y todo bien, no pasaron nunca.
Pero hay otro que venimos nosotros, fuimos sacados de otro ejército, de donde estábamos en las tinieblas, y nos fuimos puestos en el ejército ahora del capitán del Señor Jesucristo. Pero por eso que por ahí miramos y podemos conocer cosas, estrategias y cosas que suceden ahí adentro, y no por libros, sino por vivencia propia, y no para jactarse. Entonces, lamentablemente, cuando contamos estas cosas no las quiero contar, porque yo me cansé de contarlo. Yo puedo entender al pastor Bunyan. Entonces dice que él oía esas voces y se volvieron no volvieron a molestarse. Sabemos que esto entonces no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu. Con el Espíritu de Cristo viene a morar adentro de nosotros. Eso se va, desaparece. Así que debemos tener cuidado a veces cuando escuchamos esta voz. O puede ser la conciencia de Dios a veces, en 1 de Juan 3, que no le decir que está hablando una vez con un hermano, o puede ser el mismo, o puede ser también, no olvidar el corazón engañoso, puede escuchar la voz de Cristo, o la misma conciencia. El Espíritu Santo va a utilizar las Escrituras, no se va a contradecir. Un ejemplo, no sé, aquello, dejar a tu mujer y buscar a aquella gente, eso no es el Espíritu Santo. Por supuesto, está acompañado de las Escrituras. Entonces, toda la voz que escuchemos no nos volvió como loco que el Espíritu de Dios que está hablando, no. Es por medio del Espíritu Santo, sí, la conciencia ya sabe una forma fácil de decirlo, se demuestra ser para poder decir lo bueno y lo malo. Pero si no sabes esto, no sabes las Escrituras, ¿cómo sabrás lo correcto? Porque el Espíritu Santo obra juntamente con las Escrituras. Y si la voz me dijo, mi conciencia, que yo haga esto. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? Porque él obra junto con las Escrituras. Entonces, si no sabes mucho, buscate a alguien que esté más maduro en la fe, orá, buscá en las Escrituras, si tenés, pero no porque me dijo la voz de mi conciencia. Mi corazón es engañoso. Así que eso es lo que sucedía, ¿no? Entonces dice, no volvieron a mostrar una cosa más, me llamó la atención y no lo quisiera pasar por alto. Bueno, acá dice que él se ligó mucho. Esto ya lo leí. Muy terrible la blasfemia del otro pobre crián salía de su propio corazón. Ahora esto vuelvo al progreso de Peregrino. Esto apuró a Cristiano más que todo cuando hasta entonces había sucedido pensar siquiera que podían blasfemar a aquel que antes te había amado tanto. Si hubiera podido remediarlo, no lo hubiera hecho, pero no tuvo la discreción de taparse los oídos, ni la debilidad de dónde venía esta blasfemia. Ahora podemos entender bien el progreso del peregrinismo porque leímos este libro de Gracia Sublime, Gracia Abundante, que él cuenta bien en su vida ahí cómo era, pero él vivió esto. Ya llevaba Cristiano bastante tiempo en la desconsolada situación cuando le pareció oír la voz de un hombre que iba delante de él diciendo: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 27 es esto, ¿no? Entonces le puso gozoso por muchas razones. Una, porque infería de allí que algunos otros que tenían a Dios estaban también en este valle. Cuando él escuchó ese, se puso contento. ¿Por qué? Pues él no veía, no olvidemos que él iba así en la oscuridad, él no veía nada. Si él sabía que por acá un lado, por allá, atrás escuchaba las voces, él andaba en un valle de oscuridad, pero pudo escuchar en ese peregrinar que hay otro. ¿Qué te va a pasar? Cuando salimos de esas iglesias, yo me acuerdo que estaba solo, andaba solo de acá para allá y no sabía qué hacer, y en un momento, por el Facebook o por internet, un amigo se me hizo. Y yo soy así, lo metí en la gracia, uy, Dios, alguno más. Y así otro, y pude ver que en Perú, en diferentes partes, más en Perú, uno que se acercó a hablarme y otro más, y así, habían hermanos, habían otros que andaban por el valle de la sombra y muerte, también caminando, iban diciendo no temerán en este mundo. Y pude ver que entonces Cristiano se puso contento, eso le dio ánimo, no me dio ánimo, me acuerdo. En el 12, porque percibía que Dios estaba con ellos, aunque su estado era tan oscuro y triste, y porque no también conmigo, pensó en su interior, porque por razón del impedimento propio de este lugar no pudo percibirlo, ¿no? Se da cuenta que yo estaba con él. Y 3 dice, porque esperaba, si lograba alcanzarlo, tener luego compañía, se animó pues a seguir su marcha, y dio voces al que iba adelante, pero creyéndose también solo, no sabía qué contestar. Muy pronto empezó a rayar el alba, y Cristiano dijo: él vuelve en las mañanas las tinieblas. Y luego amaneció el día y dijo Cristiano: en mañana vuelve la sombra. Venida la mañana volvió hacia atrás, no
no porque se hace volver, sino para ver con la luz del día los peligros que había pasado durante la noche. Vio pues más claramente el foso por la parte y el charco por la otra, esto se estaba viendo de día como era. Cuán estrecha había sido la senda que pasaba por entre los dos. Vio también los fantasmas, los sátiros y dragones del abismo, pero estaban muy lejos, porque con la luz del día nunca se acercaban, pero le eran descubiertos. Según está escrito, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de la muerte. Grande impresión sintió Cristiano al verse libre de los peligros de aquel solitario valle, pues aunque los había temido mucho, ahora se los miraba a la luz del día, conocía mejor su gravedad. En esto se levantó el sol y no fue pequeña merced. No olvidemos que a veces las dudas, las aficiones, todo eso van nublando nuestros pensamientos porque no estamos creyendo y vamos a caer a veces en esas cosas, ¿no? Pero cuando vamos a Cristo, o sea, la palabra de Dios, ¿cuál es la luz? Yo soy la luz, es Cristo. Cuando vas a Cristo y vas a buscar la palabra de Él, esos pensamientos, esas voces que quieres escuchar, te van a alumbrar bien y te van a guiar. ¿Por qué? Porque es lumbrera, tu palabra es lumbrera a mi camino. Cuando vas a tener que escuchar las voces que te dice el amigo, que te dice el otro, que te dice aquel, o te van a querer siempre a la palabra de Dios, y ahí vas a poderlos verlos bien a ellos, lo vas a poder vislumbrar bien, porque ellos no se acercan a la luz. ¿Quién va? O sea, las personas tenemos que quedar en huir a las tinieblas, a veces tenemos que pasar, pero en la palabra de Dios dice, Bunyan los pudo ver bien, porque desde el punto que se encontraba hasta el punto del fin del valle, el camino estaba tan lleno de lazos, trampas, cepos y redes por una parte, y tan sembrado de abismo, precipicios, cavidad y barranco por otra, que si entonces hubiese sido noche, como la primera parte del camino, mi alma que tuviera las hubiera perdido todas sin remedio, más por tortura, acababa de levantarse el sol, entonces dijo él, hace resplandecer su candela sobre mi cabeza, la luz del cual yo camino en la oscuridad. Con esta luz, pues, llegó Cristiano al fin del valle, donde vio en mi sueño sangre, huesos y ceniza y cuerpos de hombres hechos pedazos, que eran cuerpos de peregrinos que en tiempo atrás habían andado este camino. Pensaba yo sobre lo que podía haber sido a causa de esto cuando descubrí más adelante de una caverna donde anteriormente vivían dos gigantes, y acá los nombra, Papa y Pagano, cuyo poder y tiranía habían causado tamaños horrores. Cristiano pasó por allí sin gran peligro, lo cual excitó mi admiración. Más después de lo que he explicado fácilmente, sabiendo que Pagano ha muerto hace mucho tiempo, y no en cuanto al otro, aunque vive todavía con mucha edad, y los vigorosos ataques que ha sufrido en su juventud le han puesto tan decrépito y sus coyunturas tan rígidas que ahora no pueden hacer más que estar a la boca de su caverna, dirigiendo amenazas a los peregrinos cuando pasan y desesperándose porque no pueden alcanzarlo. Bueno, lo voy a nombrar rápido. Papa y Pagano. Papa, ¿saben a quién está nombrando acá? Aquellos que han estudiado el libro de... Vos lo has estudiado todo, ese libro de... ¿qué se llama? El libro de la Marte de John Fox, y no lo estoy diciendo yo ni estoy diciendo una verdad nada más, la historia del cristianismo. Van a dar cuenta que el papado como perseguía a los reformados, a los primeros cristianos, como entonces con el Papa, acá Bunyan lo está mostrando, o sea, a los papas como persiguieron a los cristianos, y más cuando nace la reforma. Entonces, ¿qué sucede? Él cuando tiene que pasar, también pasa por ahí. Habían dos gigantes, el Papa y el otro Pagano, eran los maometanos, o sea, voy a decir el Islam sería, ¿no? O sea, y fíjate, pero lo que me llama la atención es que dice que todavía estaba, que habían muerto. Fíjate que dice, después de haber explicado, dice que Pagano había muerto hace mucho tiempo. Y el otro, aunque vive todavía mucha edad, no hace nada. Muy muertos no están. O sea, si vemos nosotros ahora, el día de hoy, en algunas partes han entrado. No sé si en México, en alguna parte han ingresado estos y están invadiendo. Van quizás de a poco, pero van entrando, ¿no? Con su libro, con el Corán y con todo eso. Fíjate que mismo Bunyan tenía eso, cuando yo leí Gracia Soberana, eso ahí, él decía, ¿no? Que me escuchaba la voz. ¿Qué te hace pensar a vos que su libro no es como... ¿entendés? Y bueno, y Papa dice que ahora todavía no es como antes, claro, como antes, o sea, ya no matan como antes ahora, pero bueno, eso es lo que él encuentra, y él pasó y escuchó una voz, y Cristiano prosiguió su viaje a la vista del anciano sentado a la boca de la caverna, ese es Papa.
le dio mucho que pensar, especialmente al oír que no pudiendo moverse le gritaba, el pasa así lo ve sentado. Entonces le grita a Papa, no os enmendéis hasta que muchos más de vosotros seas entregados a las llamas. Pero nada, respondé y pasando sin inquietud, sin daño alguno, cantó. ¿Qué le quiso decir? O sea, ustedes no van a aprender nunca hasta cuando caigan al infierno, le dijo el Papa a los reformados, algo así. O sea, como que ustedes están equivocados y siguen por ese camino, pero nada más. O sea, lo único que le puede decir es esas cosas, ¿no? O sea, como que, pero ya no los puede matar, ¿no? Puede hablar, nada más. Y eso es lo que pasó con esta parte de Cristiano, de lo que podemos aprender entonces de hoy, ¿no? Vemos que Cristiano pasa, o sea, primero él recibe, o sea, la promesa que todos recibimos, o sea, que hemos creído en Cristo, tenemos un proceso que pasar, y no todo va a ser fácil. Se van a encontrar con muchas personas, incluso falsos cristianos, algunos que han estado y se han vuelto del camino, que han profesado a Cristo y te van a encontrar, no entra, hay gigantes, es muy problemático, yo estuve ahí, sabes los problemas que había, y el predicador, el pastor, yo pensaba que era así, y se van a encontrar, o sea, más vale que no hay, no estamos hablando de, siempre van a estar encontrando alguna imperfección o algo, y porque ellos han abandonado, son apóstatas, ¿no? Que han negado a Cristo, y van a querer que tampoco vayas. ¿Por qué? Porque ellos no caminan. No van por el mismo sendero, o sea, que ellos vienen de allá y vos vas para otro lado, entonces quieren arrastrarte, ¿no? Y Cristiano, bueno, sabía que tenía que pasar por todo, y vemos después, bueno, que se encontró, o sea, por el valle de sufrimiento, de aflicciones, ¿no? Con todas esas cosas que él pasaba, ¿no? Y bueno, y al final, o sea, que vemos que termina. Y lo bueno que podemos vislumbrar, o sea, ahí, que él, o sea, para el próximo miércoles, él escucha que otro va también, porque escucha que uno va cantando Salmo 27, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Fíjate que él adelante, si no me equivoco, va caminando fiel, y él no lo ve bien, y él lo llama, pero el fiel que estaba atrás, que no dice el nombre, él cree que también una voz que le está hablando, y no le hace caso, él sigue caminando, él seguía así, lo llamaban y él seguía su camino. Pero después vamos a ver que él se encuentra con fiel, y ella tiene un compañero ahora, ella no está más solo y sigue. Bueno, quería decir algo. Nosotros cantamos himnos en esta iglesia, o sea, no cantamos más canciones así. Hay una canción, o sea, que nomás la elegí, o sea, porque solamente se identificaba con esta parte donde ellos en números 13 entran a la parte de los gigantes y de ahí, o sea, se salen no queriendo, o sea, que entraran, ¿no?, a la tierra prometida, que ya lo vimos, ¿no?, en Hebreo 3, 4, ¿no? Y vamos a contar un pedacito porque a mí me pareció que estaba bastante que se identificaba, ¿no?, o sea, con lo que decía esto, ¿no? Pero nosotros yo no la cantamos de años, o sea, no se canta porque tenemos un seminario bautista ahora, y son las canciones que cantamos. Pero me parece que pegaba un poco de razón. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque un gigante se ponga en pie, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque un gigante se ponga en pie, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Bueno, gracias. Bueno, Padre, le agradecemos, pues, usted nos ha dado una promesa y no, como dice Hebreo 13:11, nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Nos ha prometido la tierra prometida, es Cristo. Nosotros hemos creído, nuestra salvación está más cerca, todavía hemos creído. Ya dice la palabra de todo aquel que cree, ya somos salvos, nosotros somos salvos, estamos esperando
que Cristo, o sea, venga por los santos, ¿no? Ayúdenos a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, a poder diferenciar las trampas que va poniendo el enemigo, a no escuchar las voces de aquellos que han abandonado, han postergado, que van hacia atrás, que han tenido miedo, los gigantes que aparecen, porque sabemos que en Cristo Jesús todo ese reinado de muerte, dice Hebreo 2.14, que ya fue vencido aquel que tenía el reino de la muerte, de Satanás, y le venció Cristo en la cruz. Entonces debemos confiar ahora, ir confiados, porque dice que no entraron a la tierra prometida por no haber, dice Hebreo 3, por no haber creído, por causa de qué, de su desobediencia, por no haber confiado, por no tener fe. Que aunque veamos que está todo oscuro en nuestra vida, que hay problemas, que suceden cosas, que podamos seguir. Sabemos que otros cristianos también, dice Pedro, dice que en 1 Pedro 1.7 dice que hay otros cristianos también que también están siendo probados, otros cristianos que están sufriendo también, y que van, que no somos los únicos que vamos en esto, sino que hay otro más, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, ¿no? Que están pasando por así que le ruego, Padre, que aquellos que van, a veces se sienten solos, como yo me sentía solo también, que usted le dé la fuerza, que me ayude con lo que nadie sabe, que la otra vez estaba orando, creo que ni mi Señor la sabe, que estaba pensando en este ministerio, o sea, por internet, para ayudar a aquellos que de verdad han salido de esas iglesias carismáticas como yo, que andan dando vueltas y andan perdidos en el valle de tinieblas y no encuentran ayuda como ya me pasó hasta cuando usted me libra, y por algo me libró, y poder consolar a aquellos que de verdad entienden, que aquellos que de verdad han pasado por estas cosas. A veces hay otros hermanos que quieren ayudarlos, pero de verdad no pasaron, no tienen, solamente saben por ahí, se las marcan un carismático o cosas así, libros que han escrito como MacArthur y otros más, pero son pocos los que han vivido adentro de eso y han salido como tizón encendido por el fuego de ahí, y que podemos entenderlo. Hermano, yo te puedo entender, te puedo consolar, porque yo de verdad he pasado lo que ha pasado tú, y poder estar, y le pido porque me confirme, ¿sí? Para poder estar abriendo eso y poder consolarnos a aquellos más allá, y poder estar ayudándolo, también caminándolo, para que puedan estar siguiéndolo a usted. Así que como siempre en esta iglesia bautista de la iglesia de Mar del Plata decimos, amén. Amén.